Chicos, buenas tardes. Pues vamos a comenzar esta sesión en donde trabajaremos el concepto de antiderivada o integral indefinida. Para la sesión del día de hoy estoy usando el libro de Cálculo Integral de los autores Salazar, Baena y Vega, de Grupo Editorial Patria, y también estoy usando el libro de Cálculo de una variable del autor James Stewart, de la editorial Thomson. Vamos a comenzar primero explorando un poco sobre las operaciones inversas. Quisiera que me ayudaran aquí a responder sobre estas líneas cuáles son las operaciones inversas para la lista de operaciones que muestro en el lado izquierdo. Por ejemplo, para el caso de la suma, ¿cuál es la operación inversa de la suma? Resta. La resta, ¿verdad? Muy bien. Para el caso de la división, ¿cuál es la operación inversa? Multiplicación. La multiplicación. Muy bien. Bueno, pues para el caso de la resta, su operación inversa será la suma. Para el caso de la potencia, ¿cuál es la operación inversa de la potencia? La raíz. La raíz, ajá, muy bien. Dependiendo de cuál sea el grado de la potencia, también será la raíz. Por ejemplo, si es una potencia 2, será raíz cuadrada, pero si es una potencia 3, es decir, que esté la cantidad elevada al cubo, su operación inversa será la raíz cúbica, y así sucesivamente. Para la raíz cuadrada, ¿cuál es la operación inversa? ¿Cuál es la potencia? La potencia, ajá. ¿Cuál en particular? Aquí ya no es cualquiera, ¿verdad? Es la potencia 2 o es elevar al cuadrado. Muy bien. Y para el caso del logaritmo, ¿cuál es la operación inversa? ¿Cuál? Euler. Ajá, ok. Entonces la exponencial. O sea, elevar a la exponencial que coincida con el número de la base. Por ejemplo, si es un logaritmo natural, entonces la operación inversa es elevar a la e, como decía su compañero, con el número de Euler. Entonces, si es un logaritmo natural, su operación inversa es elevar a la e. Si es, por ejemplo, un logaritmo base 10, tendríamos que usar 10 como base y después colocar la cantidad en el exponente de 10. Aquí sería la cantidad en el exponente de, y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, de igual forma, el tema que nos ocupa el día de hoy es la operación inversa de una operación que ustedes ya trabajaron en su curso pasado, que es la derivada. Entonces, en su curso de cálculo diferencial trabajaron justamente el concepto de derivada, y el día de hoy lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar sobre la operación inversa de esta operación que ya ustedes hicieron antes. Entonces, es muy importante que recordemos las derivadas de algunas funciones que vamos a trabajar el día de hoy para realizar justamente esta operación inversa. Bueno, de ahí el nombre de antiderivada, o sea, es la operación inversa de la derivada, pero para llegar a este concepto necesitamos recordar justamente lo que hacíamos en derivadas. Vamos a introducir esta definición, que es la definición de antiderivada, de la siguiente manera. Entonces, primero que nada, tenemos dos funciones aquí que están relacionadas. Ahora lo vamos a ver cómo. Una de ellas, que es la primera, es f mayúscula y la otra es f minúscula. Vamos a decir que f mayúscula es una antiderivada de esta otra función f minúscula en un intervalo i si ocurre que la derivada de f es justamente la función f minúscula.
es la forma en la que están relacionadas. Por ejemplo, f mayúscula es x cúbica sobre 3 más 5 y f minúscula es x cuadrada. ¿Cómo están relacionadas ellas dos? Veamos lo siguiente. Si se realiza la derivada de esta función x cúbica sobre 3 más 5, se obtiene x cuadrada justamente, porque la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, pero ese 3 al multiplicarla con, al dividirlo entre 3 se va a convertir en 1, y entonces f' se queda simplemente como x cúbica, x cuadrada. Entonces esta sería 3x cuadrada sobre 3 más la derivada de 5 que vale 0. Este 3 se simplifica y el resultado es simplemente x cuadrada. Entonces la derivada de f es x cuadrada, pero esa x cuadrada es justamente nuestra función f minúscula. Es la forma en la que están relacionadas estas dos funciones. Pregunta, bueno, en este caso la función f mayúscula se conoce como antiderivada de f minúscula, porque cumple esta propiedad que al derivarse el resultado es f minúscula. ¿Existirá alguna otra antiderivada de esa función f minúscula? ¿Habrá alguna otra función que al derivarla su resultado sea x cuadrada también? ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá alguna otra? Sí, en realidad hay una infinidad más. Observen estas funciones que tengo aquí. Al derivar f1 de x, el resultado es justamente x cuadrada. Porque ocurre lo mismo que para f mayúscula. La derivada es 3x cuadrada sobre 3 más 0 y queda únicamente x cuadrada. Por ejemplo, la derivada de f2, que es f2', también es x cuadrada. Aunque se parecen con respecto a la función f de la página anterior, son funciones diferentes porque las constantes, bueno, aquí vamos a ponerle otro valor para que no sea el mismo 4 de arriba. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí le vamos a poner 7. Entonces f2, la derivada de f2 pues también es x cuadrada. La derivada de f3 también será x cuadrada porque la derivada de la constante, que es menos 20, vale 0. Y sí, en realidad son funciones diferentes. Entonces, ¿cuántas funciones diferentes hay cuya derivada sea x cuadrada? Pues una infinidad. Cada vez que cambie esta constante voy a generar una función diferente y su derivada va a seguir siendo la misma, x cuadrada. Entonces, la función x cuadrada tiene muchísimas antiderivadas. De hecho, tiene una infinidad, porque puedo definir una antiderivada para cada constante que yo agregue aquí. Entonces, en realidad no va a haber solamente una función que sea antiderivada, sino va a existir toda una familia de antiderivadas. Va a existir toda una familia de antiderivadas. ¿Y cómo es esa familia de antiderivadas? Pues la familia de antiderivadas será de la forma x cúbica sobre 3 más cualquier constante que sea un número real. Entonces, esta función f minúscula tiene toda una familia de antiderivadas. Son funciones que al derivarlas nos devuelven la misma función f minúscula. Si tienen alguna duda, me detienen en cualquier momento, por favor. Bueno, vamos a escribirlo de manera más formal y aquí vamos a introducir el símbolo que se usa para integrar. Entonces, si f de x es una antiderivada de f minúscula, este es f mayúscula, si es antiderivada,
se escribe lo siguiente. Esta expresión representa la antiderivada de f minúscula, pero también se puede leer como la integral. Entonces aquí se han agregado dos símbolos, el primero que es el símbolo de integral y el segundo que se conoce como el diferencial, en este caso de la variable x. Dentro de estos dos, es decir, en medio de estos dos, dentro de la integral, se encuentra la función a la cual le vamos a calcular esa antiderivada. Entonces, esta expresión se puede leer como la antiderivada de f de x o la integral de f de x es igual a f mayúscula de x. Eso significa que al derivar f mayúscula, el resultado es la función que está aquí al interior. De ahora en adelante vamos a usar este símbolo y siempre que se use el símbolo de integral debe de existir el diferencial de alguna función, en este caso de la variable x. Por ejemplo, con el caso que ya habíamos trabajado, podemos decir que la integral de x cuadrada o la antiderivada de x cuadrada es la función x cúbica sobre 3 más c, que de hecho dijimos que es toda una familia de antiderivadas o en este caso podríamos decirlo de integrales. ¿Por qué? Bueno, pues porque al derivar esta función el resultado siempre será x cuadrada, no importa cuánto valga c, la constante c, siempre el resultado de integrar dará x cuadrada y por lo tanto se puede escribir como la antiderivada o integral de x cuadrada igual a x cúbica sobre 3 más la constante de integración. Esto es lo que vamos a hacer y si ya ven, es bien importante que nosotros recordemos justamente el concepto de derivada y cómo derivar, porque a partir de las derivadas es como vamos a ir construyendo el día de hoy las antiderivadas o integrales indefinidas, por supuesto. Vamos a comenzar con el primer modelo de funciones. Entonces vamos a ir ampliando nuestra gama de funciones a integrar. Vamos a comenzar con las más simples el día de hoy y la función más simple pues es la función constante. Acá en este caso es una constante. Tenemos aquí una serie de funciones y para ellas vamos a obtener algunas cantidades que ahorita vamos a ver qué son. Solamente voy a ampliar un poquito más la última columna, que es donde vamos a tener que escribir la integral o ya la forma de la integral. Entonces aquí necesito un poco de más espacio. Voy a ampliar nada más las filas. Y lo que vamos a hacer ahora es escribir primero la derivada. Con la derivada vamos a escribir también el diferencial. Y bueno, ya una vez que tengamos el diferencial, vamos a escribir la integral. Esta columna de diferencial resulta muy útil para escribir correctamente la integral, aunque en realidad no se necesitaría estrictamente, pero creo que bueno, podemos usarla aquí. Solo déjenme ampliar esto. Muy bien, pues ahí está. Entonces la derivada, por ejemplo, en este caso para la primera función, que es 2x, ¿vale? ¿Cuánto? ¿Quién me quiere decir cuánto vale la derivada de 2x? Es decir, ¿cuánto vale y'? ¿Cuánto vale la derivada de 2x? La derivada vale 2, ¿verdad? Entonces, en esta siguiente columna, el diferencial de la función se forma de la siguiente manera. Voy a escribir aquí una notación alternativa a la derivada.
en este caso x, que es la variable independiente, se escribe abajo, y puedo escribir también la derivada de esta manera, si la recuerdan, de y de x igual a 2. Esta expresión nos recuerda que la derivada es el cambio de una función con respecto a una variable, que es la variable independiente. Pero también puedo usar este cociente como si lo fuera en realidad y manejar el diferencial de x como una expresión aparte, y al reescribirlo como esta derivada, al reescribirla como dy igual a 2 de x, esta expresión es la forma del diferencial. Entonces digo que el diferencial de y es igual a 2 diferencial de x. Bueno, ¿cómo podríamos entonces escribir la antiderivada o integral de 2 de la función 2? Recordemos que el diferencial de x y el símbolo de integral son, es ahorita parte de la notación y que debemos de escribirlo siempre que se esté haciendo la integral. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues es 2x. Siempre el resultado lo vamos a tener aquí. 2x, pero no únicamente 2x, sino cualquier función de la misma forma con una constante adicional. ¿Por qué? Pues porque la derivada de la función 2x es el número 2, que es justamente el que tenemos aquí. Entonces, esta función hace el papel de f mayúscula, f de x, y esta otra función es la función f minúscula. Entonces, la antiderivada de 2 será 2x, porque al derivar 2x se obtiene 2. Y así vamos a ir construyendo el resto de la tabla de la siguiente manera. Y', la derivada de 3x es 3. Y el diferencial de y para esta función será 3 veces diferencial de x. Y ahora escribimos que la integral de 3, que es esta expresión 3 diferencial de x, corresponde a 3x más c. C se conoce como la constante de integración. Y vamos a hacerlo también para la siguiente fila. Entonces y' es igual a 4. La derivada de 4x es 4. El diferencial de y pues es 4 diferencial de x. Y la integral de 4 diferencial de x pues es 4x más c. Vamos con la siguiente fila. La derivada de menos 5x es menos 5. El diferencial de y es menos 5 por el diferencial de x. Y la integral de menos 5 diferencial de x es igual a menos 5x más c. Ahora, y' pues es igual a la derivada de 2 tercios por x es 2 tercios. El diferencial de y es 2 tercios por diferencial de x. Y la integral de 2 tercios diferencial de x es igual a 2 tercios x más c. Ahora, para la última fila, pues es donde ya vamos a llegar justamente a la fórmula general, que es a la que queremos, a la fórmula para la integral de k diferencial de x. Y nuestro punto de partida pues es la función y igual a k por x, donde k es una constante. Aquí vamos a poner que k es una constante, es un número real. ¿Cuál es la derivada de y'?
Pues la derivada de k por x, si k es una constante, es k. Por lo tanto, el diferencial de y pues es simplemente k que multiplica al diferencial de x. ¿Y cuál es el resultado? Entonces ahora se dice que la integral de k por diferencial de x es igual a ¿cuánto? Pues es igual a k por x más c. ¿Qué significa esto? Pues significa que la integral de una función constante es la misma constante multiplicada por la integral, multiplicada por la variable de integración más una constante c cualquiera. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Voy a escribir la fórmula para esta integral de k por diferencial de x, que es k por x más c. Esta es la primera integral de nuestro formulario y quiero que ustedes vayan construyendo su formulario cada uno. Esta es la primera. La integral de k diferencial de x es k por x más c. Recuerden que este primer modelo es la integral de una constante cualquiera. Ahora, lo que es importante observar es que no necesariamente x siempre se llamará así, podría tener otro nombre, puede ser w, puede ser z o cualquier otro nombre, puede tener la variable independiente, pero siempre debemos de hacer coincidir, en este caso la integral, donde es k por x, x tendría que ser el mismo nombre que corresponde a este diferencial, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a practicar en la siguiente lista de ejercicios. Si tienen alguna pregunta, pues me indican, por favor. Ok, vamos a comenzar con la integral de 4 diferencial de x. Esta es una constante, observen. Entonces, aquí va a ser bien importante que en cada integral ustedes, no solo para las que se pueden integrar usando fórmulas, sino también para las que se integran por algún otro método más complejo, lo primero que deben de observar es cómo es la función que estoy integrando. ¿Qué modelo tiene? ¿Es un modelo simple? ¿Es un polinomio? ¿Es una constante? ¿Es una función potencia? Esto me va a permitir identificar el método que debo de usar. Probablemente solo requiera alguna fórmula, pero en otros casos va a requerir ya el uso de algún método. Entonces, ¿cuál es la función que se está integrando aquí? La función es la constante 4. Recuerden que es obligado escribir, en tanto no se haya integrado, el símbolo de integral y el diferencial, ¿de acuerdo? Que ya están ahí. Entonces, la integral de 4 diferencial de x es 4 por x más c, que es la constante de integración. Recordemos que la constante c se agrega porque todas las funciones de esta forma tienen la misma derivada, que es 4. Si pongo 4x más 5, 4x menos 3, 4x más 20, etc. Todas tienen la misma derivada, que es 4. Por lo que esta es realmente una familia de funciones que son antiderivadas o integrales indefinidas. La integral de menos 6x más c. La integral de menos 9 con respecto a x o diferencial de x. Menos 9x más c. La integral de 6 diferencial de z. Ahora, ¿cuál va a ser esa integral? ¿Quién me quiere decir cuál va a ser esta integral? Ajá, a ver otra vez. ¿Cuál es? Sería 6z más c, ¿no? 6z más c. Muy bien. Muy bien. La siguiente función es la integral de raíz cuadrada de 6 diferencial de r. ¿Cuál es la integral? Raíz cuadrada de 6r más c. Muy bien, raíz cuadrada de 6r más c. Perfecto. Entonces vean cómo debemos de considerar siempre la variable con respecto a la cual se esté efectuando la integral. Muy bien, la integral de 2/3 diferencial de y.
¿Cuánto vale? 2/3 de y más c. Muy bien, 2/3 de y más c, perfecto. La integral de menos 4/3 diferencial de w. ¿Qué dije? La integral de menos 4/5 diferencial de w. Menos 4/5 de w más c. Muy bien, menos 4/5 por w más c, perfecto. Y la última, la integral de menos 15 diferencial de p. Menos 15 de p más d. Menos 15p más c. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, pues entonces aquí el modelo es una función constante. ¿Ok? Y el resultado de la integral es la misma constante multiplicada por la variable con respecto a la cual se está integrando. Y siempre debemos de agregar la constante c. Ok, este es el siguiente modelo que vamos a estudiar el día de hoy. Son integrales de funciones o antiderivadas de funciones que tienen la forma x a la n, es decir, la variable x, la cual, con respecto a la cual se está integrando, elevada a algún exponente. Y para ello vamos a estudiar algunos casos aquí de funciones. La función inicial, bueno, la función que tenemos en la primera fila es x a la cuarta sobre 4. Ajá. ¿Quién me quiere decir cuál es la derivada de esta función? X a la cuarta sobre 4. ¿Cuál es la derivada de x cuarta sobre 4? Si tienen su formulario y van a identificar cuál es la derivada de x a la cuarta, ¿qué tendríamos que hacer con el exponente? El exponente baja y x se eleva a la 4 menos 1, que en este caso son 3. Ahora, cuando derivan esta cantidad x a la cuarta sobre 4, este 4 que está dividiendo aquí, también estaría dividiendo en el resultado. Es decir, que este 4 y el 4 que divide se simplifican, se convierten en 1 y simplemente queda como x cúbica. Entonces la derivada de x cuarta sobre 4 es x cúbica. De aquí lo que voy a escribir es nuevamente el diferencial de y es x cúbica por el diferencial de x. Y en forma de integral, ¿cómo quedaría? Quedaría como la integral de x cúbica diferencial de x es igual a x cuarta sobre 4. Bueno, x cuarta sobre 4 más la constante de integración. Entonces vamos a escribirla aquí. X cúbica sobre 3 diferencial de x, su integral es x cuarta sobre 4 más c. Lo mismo va a ocurrir para la siguiente función, x séptima sobre 7. ¿Cuál es la derivada de x séptima sobre 7? X a la sexta. X a la sexta. Y entonces su diferencial es x a la sexta diferencial de x. Es decir, la integral de x sexta diferencial de x equivale a x séptima sobre 7 más c. Ahora vamos con la integral de x a la 10 sobre 10. Entonces, primero la derivada, la derivada de x a la 10 sobre 10 es x a la 9. El diferencial de y, pues es x a la 9 diferencial de x. Y la integral de x a la 9 diferencial de x es igual a x a la 10 sobre 10 más c. Vamos con la última de esta primera tabla. La derivada de x a la 1 medio entre 1 medio pues se deriva de la misma manera.
se resta 1 al exponente, o sea, el 1/2 pasa multiplicando, con lo cual se cancela con este 1/2, y se resta 1 al exponente. 1/2 menos 1, nos queda x a la menos 1/2. Por lo tanto, el diferencial de y es igual a x a la menos 1/2 diferencial de x. Entonces, la integral de x a la menos 1/2 diferencial de x es igual a x a la 1/2 entre 1/2. Esa fracción se puede simplificar también, pero bueno, ahorita la voy a dejar así para que coincida con el exponente tal cual. Después se puede reescribir como podría ser aquí, esto es igual a 2, el 1 entre 1/2 es 2, entonces quedaría 2x a la 1/2 o 2 raíz cuadrada de x, es equivalente, lo mismo, más c, ¿vale? Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Espérenme. ¿No? Muy bien. Ok, vamos con el siguiente cuadro. Siguen siendo el mismo tipo de funciones. Aquí ya hay también exponentes negativos y exponentes fraccionarios, igual que en el último ejercicio. Entonces vamos a comenzar con y igual a x a la menos 2 entre menos 2. ¿Cuál es la derivada de esta función y? Y es igual a x menos 3. Menos 3, sí, menos 3. Menos 1. No, sí está bien, menos 3. Yo estaba Sí, pensando menos en 3. otra cosa. Ah, Ajá, ok. le restamos 1. Entonces nos queda menos 2, menos 1, menos 3. Muy bien. Y entonces el diferencial de y es x a la menos 3, o 1 sobre x cúbica, es equivalente. Bueno, x a la menos 3, diferencial de x. Por lo tanto, podemos hacer la última columna, decir que la integral de x a la menos 3, diferencial de x, es igual a x a la menos 2 entre menos 2 más c. También esta expresión la pueden escribir con exponente positivo. Ahorita la voy a dejar igual, bueno, así como está. Pero creo que es importante... No, lo voy a hacer así porque ya vi que a veces ocurren errores a la hora de reescribir. ¿Cómo podríamos escribir esta expresión en exponente positivo? La voy a escribir acá arriba. Bueno, les voy a decir cuál es el error más común que se comete a la hora de reescribir esta expresión. Menos 2 sobre x cuadrada más c. ¿Esa expresión es correcta? ¿Es la misma? O sea, ¿es equivalente? Bueno, la respuesta es no. Es justamente el error más común. El 2 se tiene que quedar abajo. Entonces solamente x pasa dividiendo porque tiene exponente negativo. Para escribirlo en exponentes positivos lo escribo de esta manera. Muy bien, bueno, vamos con la siguiente función. La derivada de x a la menos 4 entre menos 4 es... Menos 5. Ajá, x a la menos 5, muy bien. Por lo tanto, el diferencial de y es x a la menos 5 diferencial de x. La integral de x a la menos 5 diferencial de x, por lo tanto es x a la menos 4 entre menos 4 más c. Vamos con la penúltima y ya la última es para escribir la fórmula. La derivada de x a la 2 tercios entre 2 tercios. Es igual a menos 2 tercios, ¿no? Menos, A la menos 5. menos 1 tercio, sí. Ajá, porque restamos 2 tercios menos 1, es decir, 2 tercios menos 3 tercios, y nos queda menos 1 tercio. Sí, lo siento. Ajá, no, está bien, está bien. Ustedes participen y equivóquense todo lo que quieran. Realmente lo importante es que participen. O sea, no hay por qué disculparse por equivocarse. Muy bien, x menos 1 tercio, diferencial de x.
Entonces, la integral de x a la menos un tercio diferencial de x es igual a x a la 2 tercios entre 2 tercios más c. Ahora vamos con la última y aquí ya es para justamente hacer nuestra segunda fórmula. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de esta función? Ahora es x, tiene un exponente que es n más 1 y está dividida entre ese mismo valor que es n más 1, que coincide igual que antes. Observen cómo son las funciones. El exponente coincide con el factor que tienen acá dividiendo. Menos 2, menos 2, menos 4, menos 4. 2 tercios, 2 tercios. Igual que ocurrió en las anteriores. 4 está dividido entre 4, x a la 7 está dividido entre 7, x a la 10 está dividido entre 10, x a la 1 medio está dividido entre 1 medio, ¿vale? Igual acá, x a la n más 1 está dividido entre n más 1. ¿Cuánto vale la derivada de esta función y? X a la n. X a la n, muy bien, x a la n. Entonces el diferencial de y es x a la n diferencial de x. Y ahora podemos escribir que la antiderivada o integral de x a la n diferencial de x es igual a toda esta expresión x a la n más 1 entre n más 1 más c. Y esa es justamente la expresión que vamos a necesitar aquí. Entonces ya podemos escribir que la integral de x a la n es, déjenme borrar esta parte, no la necesito ahorita ya. Esto es x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Eso no se nos debe olvidar nunca. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profesora, no. No Ok, entiendo. vamos a hacer entonces una lista de ejes. Bueno, ahora vamos a practicar esta última expresión que ya obtuvimos. Vamos a practicarla con estas funciones. Bueno, esta ya la teníamos como ejemplo, pero no está de más volverla a escribir. Vamos a escribirla con rojo. Entonces, el resultado de la integral o antiderivada de x cuadrada es x. Recordemos que se suma 1 en el exponente, entonces es x cúbica, y este mismo número que tiene el exponente se va a usar para dividir a la función. X cúbica sobre 3, y agregamos la constante de integración, porque recordamos que realmente no hay una sola antiderivada, sino que es toda una familia de antiderivadas o integrales. Muy bien, vamos con x cuarta. ¿Cuál es la integral de x cuarta? X quinta, Ajá, 5 sobre 5, muy bien, más más la constante de integración. Muy bien. ¿Cuál es la integral de x cúbica? X cuarta Ajá, sobre más la 4. Ajá, más la constante de integración. Muy bien. Ahora, la integral de x a la menos 2. X a la menos 1 sobre menos 1 más. Muy bien, x a la menos 1 entre menos 1, perfecto. Aquí voy a hacer un paso más para reescribir ya el resultado en exponente positivo. ¿Cómo quedaría? Este sería menos, entonces menos 1 lo puedo escribir aquí a la mitad. Y x a la menos 1 se puede reescribir como 1 sobre x. Más c. Muy bien, perfecto. Solamente voy a regresar brevemente a la expresión general, que es nuestra fórmula, para preguntarles algo. Esta expresión que acabamos de obtener es un cociente, es una división. En las divisiones, cuando la parte inferior está cambiando, o sea, no es una constante, debemos de tener precaución para que esta cantidad no valga 0.
Recuerden que no está definida la división entre 0. Ajá. La pregunta es, ¿existe algún valor de n para el cual esta división no esté definida? Es decir, para el cual el denominador valga 0. ¿Existirá algún valor aquí para el cual el denominador sea? Creo que sí, el valor es -1. Exactamente. Entonces, justamente ese valor es el que debemos de evitar. Esta expresión se puede usar perfectamente siempre y cuando n no sea -1. Es decir, esta expresión no me puede servir para calcular la integral de x a la -1. Porque el denominador se convierte en 0. Entonces, aplica para todos los demás casos siempre y cuando n no valga -1. ¿Vale? Es importante recordarlo. Y para este caso, para cuando n vale -1, vamos a tener otra expresión matemática que después ya vamos a ver. ¿Okay? Entonces, por ahora solo recordar que no se puede usar esta expresión cuando n vale -1. Muy bien, pues vamos a obtener el siguiente conjunto de integrales. Entonces es la integral de z a la menos 45. ¿Cuál es la integral de esta función? ¿Cuál es el resultado? Z a la menos 45 diferencial de z. 44, creo. 44 sobre 44 más z. Ajá, lo que ocurre es que en la primera parte solo me diste el número, pero ¿qué es lo que...? Z. Ok, z, muy bien, muy bien. Z, ajá, al... Menos 44 Ajá. sobre 44. Igual, más, menos 44. uh-huh, Menos 44, ajá. de más z. Más c, que es la constante de integración. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Ahora, ya que tenemos la integral, ya está perfecta, solo quiero que me ayuden a reescribirla en exponente positivo. ¿A qué sería igual esta expresión? Menos 1 sobre z44. Menos 1 sobre z a la 44. Ajá, eso está bien, solo que le falta algo. Más c. Ajá, y todavía le falta algo. El menos 44. Ajá, ¿y ese dónde lo escribo? Se va multiplicando z a la 44. Aquí, ¿verdad? Entonces queda en el denominador. Ahí donde está la constante, originalmente, ahí se va a quedar. ¿Por qué? Pues porque el exponente de 44 vale 1, no tiene exponente negativo, por lo tanto no hay necesidad de moverlo, pero sí se debe de escribir. Muy bien, perfecto. Vamos con la siguiente. P a la menos 4, diferencial de P. ¿Cuál es la integral o antiderivada de esta función? P a la menos 4. P a la menos 3 sobre menos 3 más c. Muy bien, P a la menos 3 entre menos 3 más c. Perfecto. ¿Y cómo la puedo reescribir en términos de exponente positivo? Menos 1 sobre 3p al cubo más Muy c. bien, muy bien, muy bien. Menos 1 sobre 3p al cubo más c. Perfecto. Ahí está. La siguiente, la integral de y a la menos 7, diferencial de y, ¿cuánto vale? Y a la menos 6 sobre menos 6 más c. Muy bien, y a la menos 6 entre menos 6 más c. Perfecto. ¿Y esto a qué es igual? Si lo escribimos ya en exponentes positivos. Menos 1 sobre 6y sexta más c. Muy bien, menos 1 sobre 6 y sexta más c. Perfecto. Muy bien. La integral de 3w a la 15. Ahora, aquí sucede algo que no les he comentado, pero que voy a aprovechar aquí para decirles. En este caso, si observan, para todas las demás funciones solamente teníamos
la expresión, es decir, la variable elevada a algún exponente diferente a -1. Para esta, además, hay una constante que está multiplicando. Bueno, una de las propiedades de la integral es que la constante, igual que ocurre en las derivadas, puede quedar multiplicando fuera y se puede integrar únicamente la parte que está cambiando, que en este caso es w a la 15. Y después el resultado ya se puede multiplicar por el número 3. Ajá. Entonces aquí podríamos dejar el 3 multiplicando e integrar w a la 15. ¿Cuánto vale la integral de w a la 15? W a la 16 sobre 16. Muy bien, w a la 16 sobre 16. Más la constante de integración, y de ahí pues ya la fracción realmente no se simplifica. Nos puede quedar como 3 sobre 16, pero ya la fracción no tiene simplificación. Como ya no me cabe aquí, lo voy a dejar así, pero podrían escribir la fracción como antes, 3 sobre 16. Muy bien, vamos a la última de esta lista, la integral de 9z cuadrada, diferencial de z. Aquí podemos hacer lo mismo, ¿verdad? El 9 queda, que es una constante, se puede quedar fuera multiplicando a la integral de z cuadrada, diferencial de z. Es bien importante que aprendamos a integrar usando distintas variables. A veces ocurre que por acostumbrarnos a integrar siempre en la variable x, cuando cambiamos de variable ya no, como que nos confunde, ¿no? Entonces por eso es que vamos a intentar mezclar siempre distintas variables independientes, los nombres. Entonces, ¿cuánto vale la integral de z cuadrada? Z cúbica sobre 3 más c. Muy bien, z cúbica sobre 3 más la constante de integración. La puedo dejar fuera del 9, ahí aparte. Esta fracción sí se puede simplificar, son 9 tercios, que es 3 enteros. Nos queda entonces 3 z cúbica más c. Bueno, ya solo para finalizar esta lista voy a subrayar el resultado. A lo mejor lo voy a colocar en un rectángulo. Entonces aquí está el primer resultado, que me fue un poquito chueco. Ahí está. Entonces, ahora que ustedes resuelvan su tarea, pues traten de resaltar también el resultado, traten de seguir la secuencia, o sea, de escribir aquí el igual, los símbolos. Todos estos símbolos son importantes y deben de usarlos siempre. Ok, vamos a la siguiente lista. Si tienen alguna pregunta, me indican, por favor. En este ejercicio tuve un error aquí y en vez de poner x puse 5. Entonces, si copiaron este ejercicio ya hace rato que les mandé la plantilla, pues por favor corríjanla. Voy a dejar simplemente x. En la siguiente página ocurrió lo mismo, pero ahorita les digo cuál es el valor que vamos a sustituir. Antes de integrar en esta lista de ejercicios, voy a reescribir la integral de tal manera que la tenga de la forma x a la n. Aquí la raíz cuadrada, recordemos que tiene su equivalencia en exponente. ¿Cuál es el exponente equivalente a la raíz cuadrada? ¿Alguien recuerda? ¿La fracción? Ajá, ¿qué fracción es? La pura raíz cuadrada, ¿qué exponente representa? X a la 1 medio. Ajá, exactamente, un medio, ¿verdad? Muy bien, un medio. Es que no escuchaba muy bien hace rato. Entonces, en este caso, bueno, tenemos la misma constante multiplicando como antes. La voy a dejar fuera. Entonces, este es 5 veces la integral de x. Ahora, un medio se va a multiplicar por el exponente que tenga adentro de la raíz cuadrada x. En este caso es 3.
3 por 1/2 se convierte en 3/2. Y ese es el exponente ya total de la variable x en esta integral. Entonces, es mucho más conveniente dejarla de esta manera, porque así ya podremos hacer la suma para la integral. Entonces, ¿cuánto vale la integral? Que tendría 5. ¿Y cuánto vale la integral de x a la 3/2? ¿Qué exponente tendría aquí a la hora de integrar? 5/2. 5/2, muy bien, muy bien. 5/2. Y ese mismo facto, bueno, ese mismo exponente se usa aquí para dividir entre 5/2 más c. Y para simplificar la fracción, tenemos 5 entre 5/2, hacemos la regla de la división, resulta en 2 por x a la 5/2. Este x a la 5/2 también se podría escribir otra vez como raíz cuadrada de x a la 5, pero lo voy a dejar en este caso así. Ya tiene exponente positivo, lo voy a dejar así, ¿ok? Entonces 2x a la 5/2 más c. Perfecto. Vamos con la siguiente, la integral de 7 raíz cuadrada de x diferencial de x. El 7 nuevamente lo voy a dejar fuera antes de integrar. Lo voy a escribir fuera, entonces tengo 7 veces la integral. Y ahora la raíz cuadrada de x, pues la voy a representar en exponente. Pero déjenme quitar este símbolo que quedó un poquito extraño. Uy. Entonces este es integral de x y su exponente es 1/2, y así es como lo vamos a integrar. Entonces el 7 se va a quedar ahí multiplicando, y la integral de x a la 1/2, ¿quién me quiere decir cuánto vale la integral de x a la 1/2? X a la 3/2. A la 3/2, muy bien. X a la 3/2, y ese mismo exponente nos va a servir para el denominador, entre 3/2. Muy bien. Y el siguiente paso y último paso es simplificar la fracción 7 entre 3/2. Entonces 7 multiplica a 2, se convierte en 14 tercios, y queda x a la 3/2 más c. Ahí está. Muy bien, ese es el resultado. Y vamos con la última de esta página, que es la raíz cuadrada de 9, perdón, la integral de 9 raíz cuadrada de x a la 9. Entonces el 9 lo vamos a dejar nuevamente fuera de la integral. Tenemos 9 integral de x. ¿Qué exponente tiene x? 9/2. Entonces el 9 va a multiplicar. ¿Y cuál es el resultado de integrar x a la 9/2? ¿Cuánto vale? X a la 11/2 sobre 11/2. Muy bien, muy bien, muy bien. X a la 11/2 entre 11/2. Perfecto. Entonces el resultado de 9 entre 11/2 es 18 onceavos, y nos queda la misma expresión, x a la 11/2 más la constante de integración. Muy bien. Perfecto. Ok. Pues aquí está. Entonces ya hemos practicado con exponentes enteros, ahora practicamos con exponentes fraccionarios, ¿de acuerdo? Vamos con, si tienen alguna pregunta, me indican. Vamos con la última página de ejercicios, y aquí también tuve un error en el... Este es raíz cuadrada de x séptima, nada más déjenme hacer la corrección. Es raíz cuadrada, uy, está muy grueso. Raíz cuadrada de x séptima, espérenme, un poquito choco. De x séptima. Esa va a ser la función que vamos a integrar aquí. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a comenzar entonces
con la primera. Y aquí quisiera que ustedes realizaran los ejercicios y me compartieran por favor su solución en una imagen. Entonces trabajen estos 3 ejercicios y ahorita me muestran por favor su solución, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues aquí tenemos la primera solución, que en este caso su compañero nos dio, es menos 5. En este caso menos 5 lo deja fuera de la integral. Ajá, ahí está, muy bien. Entonces es menos 5. Y ahora tiene la integral de x a la 4 medios. Ahí lo puedes simplificar también como 2 y trabajarlo como x a la 2, pero está bien. Entonces x a la 6 medios entre 6 medios, que se simplifica a 3, te queda menos 5 tercios de x a la cúbica más c. Muy bien. Eso es correcto. Después para el segundo tendrías menos 6 integral de x a la 7 medios. Esto es menos 6 x a la 7 medios más 1, son 9 medios, entre 9 medios más c. Muy bien. Y para simplificar esta fracción, ok, 6 entre 9 medios, nos queda 4 tercios. Eso es correcto. Muy bien, 4 x a la 9 medios acá. Muy bien. Y para la última, esto es 1 tercio. Tienes la integral de x a la 3 medios. Sumamos una unidad y son 5 medios. Y ese 5 medios también se usa como factor. Entonces aquí al realizar la multiplicación en el denominador nos queda 2 en el numerador. Muy bien. 3 por 5, 15. Aquí no se alcanza a ver, pero también su compañero tiene la constante de integración. Ahí está. Ahí se alcanza a ver, nada más que dejé la imagen para que cupiera. Muy bien, los 3 ejercicios están bien. Voy a ver si alguien más envió su solución para ver cómo están escribiendo. Muy bien, esta es la primera solución. Ya vimos que es correcta y está bien escrita. Vamos ahora con su compañera Guzmán Herrera. Aquí tenemos también que hizo los pasos para separar la integral. Primero la constante, perdón. Después realiza la integral. Y aquí yo agregaría el paso de simplificar. En este caso menos 10 sextos. Ahí todavía tiene mitad, que es menos 5 tercios. Y en este caso la fracción, que es el exponente x a la 6 medios, también puede simplificarse como x cúbica más la constante c de integración. Por lo demás está bien, solo agregaría ese paso de simplificar. Después tenemos la otra integral, x a la 7 medios, es correcto, x a la 9 medios entre 9 medios, está muy bien. Aquí es correcto y también agregaría el último paso, que es la integral, la simplificación. Tiene tercera, que es menos 4 tercios de x a la 9 medios. Yo creo que en este caso podemos usar, en lugar de la flecha que estás usando, definitivamente usar el signo de igual. Aquí podemos seguir el procedimiento y en vez de poner la flecha ponemos igual, igual, igual y se entiende que es la misma expresión. ¿Okay? Entonces ahí podemos quitar este símbolo y poner en su lugar el signo de igual. Nuevamente aquí x a la 5 medios entre 5 medios y pues aquí ya no hay simplificación, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos el resultado. Entonces aquí vamos a quitar ese símbolo y ponemos igual. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿De quién es este ejercicio? Es mío. Ajá, ¿cuál es tu nombre? Flores Barbosa Frida. Ok, es de Frida entonces. Vamos a ver la solución que propuso Frida. Y nuevamente aquí separa la constante, integra. Muy bien, aquí yo también haría la sugerencia de simplificar. Entonces hay que tratar de simplificar las fracciones que sean, que se puedan simplificar. Si el resultado es correcto, nada más
agregaría aquí simplificar tanto la fracción de el factor que queda como el exponente. Igual que se hizo antes, el resultado es correcto. Aquí también veo un detalle en la forma en la que escribes el segundo paso. Estás olvidando escribir el diferencial de x. Es bien importante, es uno de los elementos que necesitamos ahí. ¿Okay? Nuevamente aquí también el diferencial de x o de la variable que se trate. A veces puede ser x, y, z, la que sea. Entonces no hay que olvidarlo. Eso no sé si ocurrió también en el anterior. No, en el anterior sí. Los demás... Aquí nada más. Entonces hay que procurar siempre recordar. Estos dos elementos son indispensables. También aquí simplificar esta expresión, 12 novenos. Por lo demás es correcto. Aquí la constante. Y aquí pues ya no hay nada que simplificar, ¿verdad? Esto ya está bien. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. ¿De quién es este cuaderno? Mira, también me falta simplificar. ¿De quién, perdón? Garay García. ¿García? Garay García. Garay, ok, sí. Ok, Garay. Entonces vamos a ver aquí la solución. Muy bien, está muy detallada. Tienes x a la 4 medios, después sumas 1. Está perfecto. Aquí también agregaría la nota de simplificar. Hay que simplificar cuando la fracción lo permita, pues hay que simplificar esa expresión. ¿Okay? Entonces aquí vamos a poner simplificar. Por lo demás está bien, escribes correctamente, escribes el diferencial, donde sumas la unidad lo haces muy bien. Aquí tienes x a la 7 medios, entonces sumas 1 y te dan 9 medios, entre 9 medios. El resultado, aquí no alcanzo a ver si tienes... Pareciera... Bueno, está muy pequeñita, pero me imagino que sí son 9 medios. Y nuevamente también acá simplificar. Es la misma sugerencia. Cuando sea posible simplificar 12 novenos en este caso, si se puede. Para cuando la fracción ya no se puede simplificar, pues lo pueden dejar así. X a la 3 medios más 1. Muy bien, escribes diferencial. Desde aquí ya colocas la constante de integración entre 5 medios y haces la división, te quedan 2 sobre 15 y además escribiste el resultado en raíz al final. Sí, está muy bien. Nada más la única observación de la simplificación. Y el último ejercicio, ¿de quién es? Bueno, el penúltimo, creo que hay alguien más todavía que me mandó. Marco Antonio. ¿De quién? Marco Antonio. Ok, Marco Antonio. Aquí, fíjate que cuando trabajamos aritmética, solemos, por ejemplo, escribir el signo de multiplicación como, por ejemplo, x por 2, ¿no? Que eso está, eso está bien. Aquí tenemos 8 por 2, 16. Sin embargo, cuando escribimos expresiones ya en álgebra, donde hay variables x, y, z o con alguna otra letra, omitimos este símbolo para indicar multiplicación. La razón es porque se puede confundir con la variable x. Entonces, por ejemplo, si tú quieres indicar menos 5 por, lo puedes hacer con un paréntesis, lo puedes hacer con un puntito. Pero si lo haces con el mismo símbolo que usábamos en aritmética, se puede confundir con la variable. Entonces vamos a omitir estos símbolos. De hecho, en estos casos ya en álgebra, en muchos de ellos, no necesitamos escribir este símbolo para saber que hay una multiplicación. Por ejemplo, si tú escribes 5a, se entiende que es 5 por a. Pero
ya no se escribe en álgebra el símbolo de por con esta cruz, justamente para no confundir. Entonces aquí ya no te preocupes, si tú dejas el -5 afuera, pegado a la integral, esto significa que se están multiplicando, ya no tienes que escribirlo nuevamente. O sea, ya no tienes que escribir este símbolo o indicar entre paréntesis, es redundante. Aquí tú simplificaste los exponentes porque al final te da 2 y la integral es correcta, solamente la cuestión de la notación. Y de hecho solo fue la primera, las demás ya no lo hiciste. Ah, no, sí, aquí está, ya lo vi. Vamos a quitarlo, ¿vale? Ya indica multiplicación. Yo creo que aquí estos dos pasos, aunque son correctos, no son necesarios porque puedes brincar directo de x raíz cuadrada de x a la 7, puedes brincar directo hasta acá. Simplemente colocando el exponente que es la raíz cuadrada como un medio y te queda 7 medios. Estos dos pasos yo creo que puedes omitirlos. Pues si haces la integral directa, nada más ahí te voy a pedir que escribas primero x a la, o sea, ya con la fórmula, lo que te queda como resultado 9 medios, y ya luego lo puedes convertir a esta expresión que es correcta. Solamente que hagas un paso antes para que me digas cuál es primero el resultado de la integral. Y en la siguiente, yo creo que igual te puedes ir directo de este segundo renglón hasta este. Estos dos pasos no los creo tan necesarios aquí. Creo que te puedes ir directo. O sea, puedes brincar. De aquí integra como con la fórmula y después ya reescríbelo si quieres con la parte de el entero y el irracional. ¿Ok? Profesora, o sea que los resultados de mis compañeros con los resultados que tengo yo es lo mismo. Es que empecé a ver los exponentes y yo nada más había marcado la letra X en la raíz cuadrada, en la raíz. Pero entonces los dos resultados, tanto los de ellos como los míos, están bien. Sí, son equivalentes porque, por ejemplo, aquí, si tú haces el producto, solamente déjame verificar. Tienes x a la 7 medios. Aquí el resultado son 9 medios. Entonces, x a la 9 medios. Eso es lo que deberías de tener en la parte variable. Ya en la parte constante es lo mismo. Si tú te das cuenta, x a la cuarta, aquí x a la cuarta, multiplicado por raíz cuadrada de x, que es x a la 1 medio. Si tú los multiplicas usando las reglas de los exponentes, tienes que sumar 4 más 1 medio. 4 son 8 medios. 8 medios más 1 medio son 9 medios. Entonces esto es x a la 9 medios. El resultado que obtienes es equivalente, solo que tienes que justificar cómo de aquí integraste, o sea, cómo tú encontraste la integral. Y eso pues solamente, bueno, lo podrías hacer reescribiendo primero, o sea, escribiendo primero la integral x a la 9 medios entre 9 medios y después haciendo todo el resto, ¿no? De otra manera, ¿cómo es que obtuviste esta expresión? O no sé si podrías decirme cómo obtuviste esta otra. O sea, de aquí hacia acá. Utilicé una fórmula que me habían enseñado en la prepa, que era integral de x, n de dx es igual a x exponencial de n más 1 sobre n más 1, o sea, es igual a n, es igual a 1. De ahí empecé a sacar ese valor para llegar al último valor. Entonces ese camino, que es justamente la misma fórmula que estamos viendo el día de hoy, es el que yo te pido indicar aquí, o sea, que no te brinques los pasos. Esa de x a la n más 1 entre n más 1 es la misma que obtuvimos, y entonces eso lo tendrías que escribir primero y ya luego digamos la simplificación. Y si te das cuenta en este punto, pues obtienes lo mismo que hemos obtenido, ¿no? De la forma directa, o como lo hemos hecho el día de hoy. O sea, aquí la diferencia es cómo escribes la equivalencia entre el resultado, para que quede una parte entera y la otra parte ya con el exponente fraccionario. Y aquí pues es lo mismo, es x a la
el resultado es x a la 5 medios, y aquí si multiplicas x a la 2 por x a la 1 medio, también te da x a la 5 medios, que es lo que obtuvimos antes. Entonces nada más es cuestión de corregir algunas notaciones. No sé si alguien más me envió su resultado. Con esta revisión puedo ver qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que ya están comprendiendo, qué es lo que falta por corregir ahí. Quizá ya el resultado esté bien, solo es un detallito como la simplificación, o si realmente hay por ahí más que corregir en la propia notación, etcétera. Entonces, qué bueno que pues se decidieron a participar, y recuerden que no importa, o sea, estos son los primeros ejercicios, son más sencillos, luego vamos a ir cada vez más, y lo importante es que ustedes pues participen como lo hicieron el día de hoy, que se arriesguen a equivocarse, pues para eso son las clases, y que pregunten todo lo que requieran. Muchas gracias por haber participado, por estar en clase, y nos vemos la siguiente ocasión. Les voy a dejar una primera tarea para este tema, y bueno, ya les haré llegar ahí la notificación en Classroom y las indicaciones para cómo se debe de entregar en Gradescope. Si alguno de ustedes no se ha dado de alta, por favor realícelo esta semana para que ya no tengan ningún inconveniente. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase y gracias por participar. Sí, profesor, hasta luego. Hasta luego, bye bye.